Mi madre dijo que solo quería protegerme de mi novia, pero terminó destruyendo a toda la familia. Grabé todo y lo expuse frente a todos en un almuerzo que nadie olvidará. Lucía no tenía nada que ver con el tipo de mujer que mi familia esperaba para mí. No venía de una familia adinerada, no tenía un apellido conocido, ni un círculo social lleno de médicos, abogados y empresarios. Pero tenía algo que nadie en mi casa parecía valorar: calma. Esa forma suya de mirar, de hablar despacio, de escuchar antes de responder. Yo me enamoré de eso. De su serenidad. De cómo todo parecía tener sentido cuando ella estaba cerca. Por eso, cuando decidí presentarla en una cena familiar, pensé que mi madre, tarde o temprano, vería lo mismo que yo veía. Qué ingenuo fui. Desde el primer momento, Teresa, mi madre, la observó con esa mezcla de desconfianza y superioridad que solo ella sabía manejar. La saludó con una sonrisa tensa, de esas que se usan para las fotos, no para las personas. Durante toda la cena, sus preguntas eran puñales disfrazados de cortesía. ¿Y tus padres a qué se dedican? ¿Dónde estudiaste? ¿Y tú crees que vas a poder adaptarte al ritmo de vida de Álvaro? Lucía respondía con dulzura, sin perder la compostura, pero yo sentía cómo se le apretaban los dedos sobre la mesa. Cuando terminamos de cenar, mi madre soltó un comentario que se me clavó en el pecho: dijo que Lucía parecía una buena chica, aunque un poco fuera de lugar. Fue la forma en que lo dijo, como si mi novia fuera una invitada equivocada en una casa que no le correspondía. Esa noche, al despedirnos, Lucía me abrazó más fuerte de lo habitual. No dijo nada, pero lo entendí todo. Los días siguientes intenté justificar el comportamiento de mi madre. Le dije a Lucía que era solo cuestión de tiempo, que a veces a mi madre le costaba abrirse con la gente nueva. Ella asintió, aunque en sus ojos se veía el cansancio de quien no quiere luchar por una aceptación que nunca pidió. Y yo, en mi ceguera, preferí creer que era solo una fase. Pero la fase se convirtió en hábito. En cada reunión familiar, mi madre encontraba una nueva forma de rebajarla, aunque fingiera inocencia. Un comentario sobre su ropa, una insinuación sobre su trabajo, una comparación con las novias más adecuadas de mis primos. Y siempre con esa voz melosa, esa falsa preocupación que solo servía para humillar. Me juré a mí mismo que si volvía a pasar, diría algo. Que no permitiría otra falta de respeto. No cumplí mi promesa. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando un primo me escribió para preguntarme si era cierto que Lucía había estado casada antes. Me quedé helado. Esa mentira no podía venir de nadie más que de mi madre. Fue entonces cuando empecé a atar los cabos, las miradas extrañas en los almuerzos, las risas ahogadas, los silencios incómodos. Ella estaba hablando mal de Lucía. Y lo hacía a propósito, con cálculo, con malicia. Intenté mantener la calma y la confronté en privado. Me miró a los ojos y, sin un atisbo de vergüenza, dijo que solo estaba preocupada por mí. Que Lucía no era del mismo nivel, que se notaba que quería algo. Me habló de diferencias sociales, de educación, de futuro. Como si el amor tuviera que pasar por un examen de linaje. Me dolió más de lo que imaginaba. Porque en el fondo, una parte de mí aún quería creer que mi madre actuaba por amor. La situación se volvió insostenible cuando comencé a recibir mensajes de familiares preguntando si era cierto que Lucía no se llevaba bien con nadie. Era como si una sombra la siguiera, como si cada gesto suyo fuera reinterpretado bajo la lente sucia de las palabras de mi madre. Lucía, que siempre había sido discreta, empezó a evitar las reuniones familiares. No quería ser un problema. Pero para mí, eso era como verla rendirse poco a poco. Lo peor llegó con mi abuela. Ella siempre fue el corazón de la familia, la voz que todos respetaban. Desde niño, su aprobación era lo único que realmente me importaba. Y ella, que había insistido durante semanas en conocer a Lucía, de pronto canceló el encuentro sin explicaciones. Cuando la llamé, su voz sonó distante, casi dura. Me dijo que no quería involucrarse en problemas y que mi madre le había abierto los ojos. Sentí que el suelo se me movía. No era solo la desconfianza de mi madre, era la reputación de Lucía siendo destrozada por alguien que decía amarme. Esa noche no pude dormir. Miré el techo durante horas, preguntándome cómo se podía sentir tanto amor y tanto rechazo al mismo tiempo. No le conté todo a Lucía. Solo le dije que mi abuela había pospuesto la cena. No tuve el valor de decirle que no quería conocerla. Ella sonrió con esa paciencia suya y me dijo que no pasaba nada, que lo importante era que nos teníamos el uno al otro. Pero yo sabía que sí pasaba. Sabía que mi madre estaba ganando terreno en una guerra que yo no supe detener. Con el paso de los días, la distancia entre Lucía y mi familia se hizo más grande. Y yo, sin darme cuenta, también me fui alejando de ella.
No porque lo quisiera, sino porque me consumía la culpa. Cada palabra, cada mentira, cada gesto de desprecio me dolía en la piel, pero no hacía nada. Y eso me convertía en cómplice. Una noche, mientras revisaba el celular, vi una notificación que me heló la sangre. Era un mensaje de voz reenviado en el grupo familiar. La voz era la de mi madre. Decía que Lucía se había metido conmigo por interés y que ya le había robado suficiente. En segundos, la mentira se volvió verdad para todos. Mi madre había sellado el destino de mi relación con una frase. Salí de casa con el corazón en llamas. Caminé sin rumbo, con el teléfono aún en la mano, escuchando una y otra vez esa grabación. Era como si no reconociera a la mujer que me crió. Como si se hubiera convertido en alguien que disfrutaba destruir lo que yo amaba. Cuando por fin llegué a casa de Lucía, la encontré preparando la mesa, esperándome con esa sonrisa suave que me partía en dos. No tuve el valor de contarle lo que acababa de escuchar. Solo la abracé. Y en silencio, supe que estábamos entrando en un terreno del que ya no habría vuelta atrás. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, recibí un mensaje de mi abuela. Una sola línea. No quiero verla. Tu madre me abrió los ojos. Leí esa frase una y otra vez hasta que las palabras perdieron sentido. Fue en ese momento cuando entendí que lo que mi madre había empezado no era solo un malentendido, era una guerra. Y yo ya estaba perdiéndola. No sé en qué momento exacto mi madre pasó de la desconfianza al odio, pero lo cierto es que ya no se trataba solo de opinión, se trataba de una campaña. Una silenciosa, bien planeada, en la que cada palabra suya caía como veneno sobre las reuniones familiares. Yo lo sentía en los silencios, en las miradas esquivas, en los mensajes que empezaron a llegarme con un tono de preocupación disfrazada. Nadie preguntaba cómo estaba Lucía. Todos querían saber si seguíamos juntos a pesar de todo lo que se decía. Lucía lo notó. Por más que intentara ocultarlo, ella no era tonta. Comenzó a evitar acompañarme a los encuentros familiares. Decía que tenía trabajo, que estaba cansada, pero yo sabía que lo hacía para no sufrir más humillaciones. Me dolía verla así, tratando de desaparecer para no molestar. Un día me dijo, con una calma que me desarmó, que prefería no ir más hasta que mi madre pidiera disculpas. Y aunque sabía que eso nunca pasaría, le prometí que la situación cambiaría. No cambió. Empeoró. A la semana siguiente, mi madre organizó una comida familiar. Lucía no fue, obviamente. Y fue justo ahí donde entendí hasta qué punto mi madre había manipulado todo. Me senté en la mesa y sentí el ambiente cargado, pesado, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Mi tía Carmen fue la primera en lanzar la frase, parece que tu novia no te deja venir solo, ¿eh? Todos rieron, menos yo. Mi madre, con su voz dulce y falsa, dijo que Lucía no quería que la familia lo confundiera. No entendía a qué se refería hasta que una prima mencionó que Lucía me controlaba, que me tenía aislado. En cuestión de segundos, mi madre se había transformado de villana a víctima. Y yo, frente a toda mi familia, quedé como el hijo dominado por una mujer manipuladora. Me ardía la cara de rabia y vergüenza, pero ella no se detuvo. Fingía tristeza mientras decía que solo quería recuperar al hijo que había perdido. Esa noche la enfrenté en su casa. No grité, ni siquiera lloré. Solo le pedí que me dijera por qué. Que la había hecho odiar tanto a una persona que ni siquiera le había hecho daño. Me miró con ojos fríos y me dijo que no la odiaba, que simplemente no confiaba en ella. Que algo en Lucía le parecía falso. Que su instinto de madre le decía que esa relación no terminaría bien. Le pedí pruebas, razones. No tenía ninguna. Solo una certeza inventada. Y lo peor, parecía convencida. Intenté alejarme un poco, dejar que el tiempo bajara la tensión, pero fue inútil. Cada semana surgía un nuevo rumor, una nueva historia. Un día me llamaron del trabajo para preguntarme si era cierto que Lucía había tenido problemas con la ley. Me quedé paralizado. Nadie fuera de la familia conocía a Lucía tan de cerca. Alguien había tenido que contarlo. Alguien con intención de herir. Y así, lentamente, mi mundo comenzó a derrumbarse. Mis primos dejaron de invitarme, mis tías ya no respondían mis mensajes, y mi abuela, la mujer que me había criado como a un hijo más, ahora evitaba mis llamadas. Mi madre lo había logrado, me había convertido en el traidor del linaje, en el hijo que eligió una desconocida sobre su sangre. Lucía lo notaba todo, aunque nunca me lo echó en cara. Pero su mirada ya no era la misma. Estaba agotada, dolida, y yo también. Las noches se llenaban de silencios que antes no existían. Yo intentaba tranquilizarla, pero mi voz ya no tenía convicción.
Había perdido autoridad moral para defenderla, porque no podía controlar ni siquiera a mi propia madre. Una tarde, durante una reunión en casa de mi abuela, escuché algo que me rompió por dentro. Mi prima Marta, la misma que siempre había sido cercana a mí, repetía, con tono de burla, que Lucía había tenido un pasado turbio. Que incluso había sido mantenida por un hombre mayor. Y todos reían, sin pensar, sin cuestionar. Mi madre sonreía discretamente mientras se servía café, como si todo aquello no tuviera nada que ver con ella. Fue ahí cuando exploté. Golpeé la mesa con el puño y les dije que se callaran. Que no hablaran de ella así. Que mi madre había mentido desde el principio. Pero en lugar de silencio, lo que vino fue la manipulación de siempre. Mi madre se llevó la mano al pecho, fingiendo estar herida, y dijo que yo estaba ciego de amor. Que no me daba cuenta de cómo Lucía me había cambiado. Y por primera vez, mi abuela asintió con la cabeza. Esa imagen me persigue hasta hoy, mi abuela, la mujer que me enseñó a ser justo, validando una mentira. Fue el momento en que comprendí que ya no había vuelta atrás. Salí de esa casa con el cuerpo temblando. No sabía si de rabia, tristeza o impotencia. Caminé durante horas, sin rumbo. Cuando finalmente llegué al apartamento, Lucía estaba llorando en el sofá. En su teléfono, una captura de pantalla. Una cuenta anónima le había enviado un mensaje lleno de insultos, diciéndole que desapareciera de mi vida y que todas sabían lo que era. No hacía falta investigar demasiado, el número era de mi madre. Me quedé inmóvil, leyendo el mensaje una y otra vez. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas y solo dijo, ya no puedo más, Álvaro. No supe qué responder. No tuve fuerzas para defender a nadie, ni siquiera a mí mismo. Solo la abracé. Y en ese abrazo entendí que lo que mi madre quería, lo estaba consiguiendo, destruirnos. Esa noche, mientras Lucía dormía, me prometí que no iba a dejarla sola. Que si tenía que enfrentar a toda mi familia, lo haría. Pero algo dentro de mí ya se había quebrado. Porque por primera vez en mi vida, me daba miedo mi propia madre. El día que Lucía me dijo que necesitaba alejarse, sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. No gritó, no discutió, no pidió explicaciones. Solo me miró con esa tristeza muda que duele más que cualquier palabra y me dijo que no soportaba seguir siendo el motivo de guerra entre mi madre y yo. Que me amaba, pero que ese amor ya no la protegía, sino que la lastimaba. No supe qué decir. Intenté convencerla, prometerle que todo cambiaría, que enfrentaría a mi familia, pero mis promesas ya no significaban nada. La vi irse con una maleta pequeña, sin mirar atrás. La puerta se cerró tan despacio que me dolió más que si la hubiera azotado. Me quedé ahí, en medio del silencio, preguntándome cómo había llegado a eso. Cómo el amor más limpio que había sentido terminó aplastado por el veneno de una madre incapaz de soltar el control. Mi madre, al enterarse de la ruptura, fingió sorpresa. Me llamó con esa voz suave que usa cuando quiere parecer compasiva. Me dijo que sabía que todo terminaría así, que Lucía solo estaba jugando conmigo. En lugar de consolarme, aprovechó para justificar sus actos. Yo no respondí. Solo colgué. Pero dentro de mí algo se encendió. Ya no era dolor, era rabia. Los días siguientes fueron un infierno. Mis tías me mandaban mensajes llenos de frases hipócritas, tu madre solo quería protegerte, ya verás que fue lo mejor. Todos habían comprado la historia. Nadie se preguntaba si lo que Teresa había hecho era cruel o injusto. Ella se había posicionado como mártir, y yo, como el hijo confundido que finalmente había abierto los ojos. Lucía, mientras tanto, intentaba recomponer su vida. Pero mi madre no se conformó con destruir la relación, quería borrar su reputación. Un amigo en común me contó que habían llegado rumores hasta el trabajo de Lucía. Cosas graves, que había robado dinero, que mentía sobre su formación, incluso que usaba documentos falsos. Cuando escuché eso, supe que solo una persona podía estar detrás. Intenté hablar con mi madre una vez más. Fui hasta su casa, sin avisar. Me abrió la puerta con su sonrisa impecable, como si nada hubiera pasado. Cuando le dije lo que sabía, lo negó todo. Luego cambió de táctica, me dijo que quizá alguien más había malinterpretado sus palabras, que ella solo repetía lo que había oído. Era mentira, y ambos lo sabíamos. Pero su frialdad era tan calculada que, por un segundo, llegué a dudar de mí mismo. Esa noche me llamó mi abuela. No para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que mi madre solo quería lo mejor para mí. Que debía entenderla, perdonarla, no cargar con resentimientos. Le respondí que mi madre había destruido a la mujer que amaba, que la había humillado, y ella me dijo algo que me dejó sin aire, tu madre lo hizo para protegerte, Álvaro.
No todos son lo que parecen. Por primera vez, sentí asco. No por mi abuela, sino por el eco de las mentiras que se habían vuelto verdad dentro de mi propia familia. Me di cuenta de que mi madre no solo había manipulado los hechos, sino también los corazones. Y en esa guerra, todos se pusieron de su lado. El golpe final llegó 2 semanas después. Lucía me llamó. Su voz temblaba. Me dijo que la habían despedido del trabajo. Alguien había enviado correos anónimos al jefe, con documentos falsificados y acusaciones. Quise ayudarla, pero ella ya no quería verme. Me dijo que no podía seguir cargando con el peso de mis vínculos, que mi madre la había destruido en todos los frentes. Que necesitaba empezar de cero, lejos de mí, lejos de todo. Colgó antes de que pudiera decir algo. Esa noche no dormí. Releí cada conversación, cada mensaje, intentando entender cómo mi madre había podido hacer algo tan cruel. Hasta que, por accidente, abrí una carpeta compartida que mi tía me había enviado días atrás. En ella había capturas de pantalla, mensajes reenviados, cadenas de texto, conversaciones en grupos familiares. En todas, el número de mi madre. Era ella. Con distintos nombres, distintas excusas, distintas mentiras. Era ella quien había escrito cada palabra que destruyó la vida de Lucía. No sentí alivio al tener pruebas. Sentí un vacío absoluto. Me quedé horas mirando la pantalla, con las manos temblando. Y entonces, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No podía permitir que todo eso quedara así. No podía dejar que mi madre se saliera con la suya, que todos siguieran creyendo en esa versión enferma de la realidad. Decidí que iba a exponerla. A todos. Sin gritos, sin insultos. Solo con la verdad. Y esta vez, no iba a retroceder. Empecé a recopilar todo, los mensajes, los audios, los rumores, las fechas. Incluso los correos que habían llegado al trabajo de Lucía. Cuanto más reunía, más me daba cuenta de que mi madre había actuado con una precisión casi enfermiza. No se trataba de impulsividad. Era planificación. Control. Manipulación pura. Pasé días enteros sin dormir, repasando todo, construyendo mi venganza con la misma calma con la que ella había destruido mi vida. Y mientras lo hacía, sentía que el miedo desaparecía. Por primera vez en meses, no tenía miedo de enfrentarla. Sabía que, si lo hacía en privado, ella lo negaría todo. Tenía que hacerlo frente a todos. Frente a la familia que había envenenado con sus palabras. Frente a mi abuela, que había elegido creer en su versión. Frente a los que se reían de Lucía, sin saber que estaban siendo cómplices de una mentira. Planeé el momento con cuidado. Fingí reconciliación. Llamé a mi madre, le dije que querían reunir a la familia para sanar. Su voz se suavizó enseguida. Accedió con entusiasmo, creyendo que finalmente había ganado. Que su hijo, por fin, volvía al redil. No sospechaba nada. El día estaba fijado. El lugar, la casa de mi abuela. Todos asistirían. Y yo llegaría con algo más que palabras. El fin de su imperio de mentiras ya tenía fecha. El día del almuerzo familiar amaneció extraño. No dormí en toda la noche. No era miedo, era una especie de calma tensa, como si mi cuerpo supiera que, al final de ese día, nada volvería a ser igual. Había repasado cada detalle, cada palabra, cada prueba. Sabía que no habría segundas oportunidades. Mi madre se había dedicado a destruir sin remordimiento, y yo iba a devolverle la verdad con la misma precisión con la que ella había usado sus mentiras. Cuando llegué a casa de mi abuela, todos estaban allí. Mis tías, mis primos, los mismos que semanas atrás se habían reído de mí, ahora sonreían como si nada hubiera pasado. Mi madre, impecable como siempre, me abrazó delante de todos, fingiendo emoción. Me dijo que estaba orgullosa de que volviera a la familia. Si no hubiera sabido lo que sabía, tal vez me habría engañado otra vez. Pero ya no. Lucía llegó unos minutos después. No sabía todo lo que planeaba, solo le había dicho que quería cerrar ciclos, aclarar las cosas. Dudó en venir, pero lo hizo. Cuando entró al salón, el silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a saludarla. Las miradas que antes la condenaban ahora se clavaban en ella como cuchillos. Mi madre apenas la observó con un gesto de desprecio disimulado. Respiré hondo y comencé a hablar. Les dije que estaba cansado. Que había pasado meses sintiendo que mi vida se desmoronaba sin entender por qué. Que lo que había soportado Lucía era injustificable. Nadie interrumpió. Mi madre sonreía con condescendencia,
convencida de que aquello sería otro intento fallido de defender lo indefendible. Entonces saqué el teléfono. Conecté el audio a un altavoz y reproduje el primer mensaje. La voz de mi madre llenó la habitación. Esa chica solo lo quiere por el dinero, no tiene educación, se nota que lo manipula. Hubo un murmullo. Luego otro audio. Otro. Otro más. Las risas de mi madre con mis tías, las frases crueles, las mentiras que se habían convertido en rumores. Nadie hablaba. Solo el sonido de sus propias palabras, ahora desnudas, sin máscaras. Mi madre palideció. Trató de interrumpirme, pero no la dejé. Mostré las capturas de pantalla, los correos anónimos que había enviado al trabajo de Lucía, las pruebas de los números que usaba para acosarla. Cada prueba era un golpe directo a su orgullo. Cada imagen derrumbaba la fachada de madre ejemplar que había construido. Mi abuela, sentada en el centro de la mesa, se llevó una mano al pecho. Su rostro se desfiguró entre el asombro y la vergüenza. Miró a mi madre con una mezcla de incredulidad y repulsión. Nadie se atrevía a defenderla. Ni siquiera sus cómplices. El silencio era absoluto, pesado, brutal. Mi madre, por fin, rompió a hablar. Lloró. Dijo que lo había hecho por amor, que tenía miedo de perderme, que esa mujer me estaba alejando de mi familia. Pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Eran de miedo. El miedo de quien ve desmoronarse el castillo que construyó con mentiras. La miré, y por primera vez, no sentí culpa. Le dije que si su forma de amar era destruir lo que yo amaba, entonces no quería su amor. Que me había robado meses de paz, que me había quitado la confianza, la familia, la dignidad. Y que, a pesar de todo eso, lo único que lamentaba era haber tardado tanto en ver quién era realmente. Lucía lloraba en silencio. Quise consolarla, pero sabía que ese no era mi momento, sino el suyo. La miró a mi abuela y, con una voz temblorosa pero firme, le dijo que nunca quiso dividir a nadie, que solo había amado a su nieto. Que había soportado insultos, mentiras y humillaciones, y que aún así, seguía sin odiar a nadie. Esa frase cambió todo. Mi abuela se levantó. Se acercó a Lucía con pasos lentos, torpes, y la abrazó. Un abrazo sincero, el primero desde que todo comenzó. Le pidió perdón en voz baja, mientras mi madre se desmoronaba en silencio, incapaz de sostener su propia farsa. Yo no dije nada más. No necesitaba hacerlo. La verdad ya lo había dicho todo. Cuando el almuerzo terminó, nadie quiso mirar a mi madre. Mi abuela, con una frialdad que jamás le había conocido, le pidió que se marchara. Ya has hecho suficiente daño, Teresa, dijo. Esa frase, viniendo de ella, fue una sentencia. Mi madre salió sin mirar atrás. Ni una lágrima, ni una palabra. Solo la puerta cerrándose tras ella, igual que aquella noche en la que Lucía se había ido de mi vida. Pero esta vez, no sentí pérdida. Sentí liberación. Lucía y yo nos quedamos un rato más, ayudando a mi abuela a recoger la mesa. Nadie hablaba mucho. El aire estaba cargado, pero diferente. No había odio, solo cansancio. Y un extraño tipo de paz. Días después, mi madre intentó llamarme. Varias veces. No respondí. Me escribió mensajes largos, llenos de disculpas que no eran sinceras, de justificaciones que solo mostraban su incapacidad para aceptar la verdad. No le respondí a ninguno. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que, a veces, el silencio es la única forma de protegerse. Con el tiempo, Lucía y yo nos mudamos a otra ciudad. No fue un escape, fue una reconstrucción. Comenzamos de cero, lejos de las voces, los rumores y las heridas. Mi abuela nos visitó poco después, con una sonrisa tímida y un pastel casero. Dijo que quería conocer la nueva casa, pero todos sabíamos que en realidad quería redimirse. Y la recibimos con cariño, sin reproches. Nunca más volví a ver a mi madre. Sé que sigue viviendo en la misma casa, fingiendo normalidad, hablando de hijos que ya no la visitan. Tal vez aún crea que lo hizo por amor. Pero yo sé la verdad, lo hizo por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a aceptar que ya no podía decidir por mí. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que se rompió. Alivio por lo que sobrevivió. Lucía y yo seguimos juntos. Con cicatrices, sí, pero con una certeza que antes no teníamos: el amor no necesita la aprobación de nadie. Ni siquiera de una madre. Y aunque me duela admitirlo, mi madre me enseñó algo valioso. Me enseñó que el amor, sin respeto, se convierte en una prisión.
Y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre termina liberando. A veces miro atrás y pienso que mi madre no perdió una guerra, perdió algo mucho peor, perdió la oportunidad de conocer a la mujer que más me ha hecho feliz. Y perdió a su hijo, no por culpa de nadie más, sino por ella misma. Mi madre empezó a hablar mal de mi novia en todas las reuniones familiares, y al final, su voz fue la que destruyó su propio nombre.